Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. María tenía un hermano mayor, Alexander, y siempre era objeto de envidia entre sus amigos, conocidos y compañeros de clase. Sin embargo, María sospechaba seriamente, y no sin razón, que el motivo no eran tanto los encantos de la relación entre el hermano mayor y la hermana pequeña, sino el propio Alexander. María siempre creyó que él tenía mucha más suerte en todo. Al haber nacido 3 años y medio antes que ella, gozaba de una salud excelente, diversas habilidades y, lo que era más molesto para ella, un aspecto atractivo que las chicas adoraban. Por supuesto, eso no significaba que María fuera una niña enferma y tonta, en absoluto, pero de todos modos, se sentía eclipsada y pálida al lado de su hermano. De hecho, cualquiera palidecería al lado de Alexander. Alexander era una estrella local, casi un estudiante de matrícula de honor, y para desesperación de sus padres tenía como principio no esforzarse por sacar sobresaliente en literatura, alegando diferencias ideológicas con su profesor. Era el capitán del equipo de baloncesto del colegio. Destacaba en las competiciones escolares, tocaba la guitarra con destreza y hablaba inglés con fluidez. Además de todo eso, tenía una nariz perfectamente perfilada, una melena salvaje y una piel mate e impecable, sin una sola mancha típica de la adolescencia. Sus pestañas, increíblemente largas y curvadas, inexplicablemente necesarias para un chico, completaban el cuadro. La diferencia de edad entre hermano y hermana no era crítica, y cuando eran pequeños se llevaban de maravilla. A Alexander le gustaba ser el protector y guardián de la pequeña María. Se lo tomaba muy en serio. Él, con 10 años, acompañaba solemnemente a su hermana a la guardería. No dudaba en limpiarle los mocos, e incluso se encargaba de enseñarle las letras, para que no se avergonzara de sí misma cuando empezara el primer curso. Sin embargo, en el transcurso de un par de años, esa misma diferencia de edad pasó de ser imperceptible a gigantesca. A medida que Alexander crecía y empezaba a sentir el poder de su influencia sobre los demás, se enfrió notablemente hacia su hermana. Por supuesto, seguía cuidando de ella y ayudándola, pero el Alexander adolescente, que había perdido interés por la pequeña María, se desentendía de ella siempre que podía. A veces incluso la utilizaba descaradamente como excusa, diciendo: «Mamá, voy a buscar a María», antes de desaparecer, antes de que ella pudiera preguntarle a dónde iba exactamente, porque ella estaba tranquilamente sentada en su habitación. Las personas que tienen hermanas sueñan con tener hermanos, y las que tienen hermanos sueñan con tener hermanas. Y María, cansada de oír la frase «¿Qué hermano tan increíble tienes?», soñaba con tener una hermana mayor, que compartiera su maquillaje, le enseñara todo, le contara secretos de chicas, y en general fuera su confidente. Deseaba una hermana que contrarrestara las historias que sus amigas difundían sobre el desafortunado destino de una hermana menor, perpetuamente expulsada de la habitación por su hermana mayor, que nunca le revelaba nada ni le confiaba secretos. María no creía en una hermana así, pero quería de verdad a Alexander, y no podía evitar admirar sus logros. Estar al lado de una estrella tan brillante, su hermano, atrajo naturalmente a numerosos y diversos amigos. Alexander no era demasiado exigente a la hora de conocer gente, y compartía generosamente su tiempo con cualquiera que quisiera pasar un rato con él. Sin embargo, cuando un chico llamado Andrei se unió a su clase en 9º curso, Alexander encontró un verdadero amigo íntimo. Andrei era su compañero de clases y vivía en el edificio vecino. Al principio no destacaba entre los numerosos vecinos. Era un tipo normal, nada especial. María lo conocía de toda la vida, desde que podía distinguir a los chicos de las chicas y a los amigos de los desconocidos. El patio era grande y estaba lleno de niños de familias numerosas, ya que su nuevo edificio estaba poblado principalmente por familias con niños pequeños. Durante todo el día,
Un grupo variopinto de niños vagaban por el patio, inventándose sin cesar entretenimientos y aventuras. Entre ellos María y Andrei, naturalmente guiados por Alexander, se sentían verdaderos amigos, sin distinción de sexo ni edad. A medida que crecían las cosas, empezaron a cambiar. El grupo más grande empezó a dividirse en chicas y chicos, y luego estos grupos se fragmentaron aún más, separando a los que tenían más edad de los más jóvenes. Finalmente los participantes se dispersaron en distintas direcciones. Naturalmente Andrei y María se encontraron en lados opuestos de la división. La oportunidad de que María se reencontrara con Andrei llegó unos años más tarde, cuando inesperadamente Alexander estrechó lazos con él y empezó a traerlo a casa con frecuencia. Andrei procedía de una familia que no podía considerarse acomodada en el sentido oficial de la palabra. No figuraban en ninguna lista especial, y no había amenaza de que le retiraran la patria potestad. Sin embargo, la auténtica prosperidad estaba lejos del alcance. Los padres de Andrei eran gente sencilla, sin una educación formal ni trabajo estable. Su padre llegaba a fin de mes con trabajos esporádicos, trabajando en la construcción como cargador, pero siempre de manera extraoficial. Nadie, ni siquiera su mujer y su hijo, sabían cuánto ganaba realmente. No era un alcohólico empedernido, pero tampoco un abstemio. Cuando bebía, la familia lo sabía. La madre de Andrei trabajaba como dependiente de una tienda de comestibles. Era conocido en todo el barrio y no le caía bien a nadie. Era una mujer excepcionalmente escandalosa y desagradable que se enfadaba por una simple mirada sin importancia. Nadie sabía por qué la mantenían en ese puesto con semejante carácter. Obviamente, no había otras candidatas dispuestas a trabajar en la pequeña tienda de comestibles con una selección mínima de productos y un viejo frigorífico que goteaba constantemente por un sueldo irrisorio, excepto ella. Andrei era el único hijo de esa pareja, y por supuesto no podía evitar sufrir, presenciando y oyendo todo lo que ocurría en el apartamento. El niño creció ante los ojos de toda la familia. Por extraño que parezca, creció como un niño normal, sano y educado. Los vecinos le daban de vez en cuando ropa y zapatos. A veces incluso le daban de comer, en cuanto los padres de Andrei parecían haberse olvidado hace tiempo de su hijo, absortos constantemente en interminables discusiones entre ellos. Tal vez fue Alexander, un alma bondadosa, quien decidió ayudar al chico, que había ido a la escuela con una camisa de puños desgastados, que incluso se había deslizado sobre el creciente Andrei, casi hacia los codos. Tras evaluar la ropa de su amigo, Alexander le regaló una camisa nueva y unos vaqueros casi nuevos, todo ello sin el permiso de sus padres, por lo que recibió una seria reprimenda. Andrei siempre tenía hambre, así que Alexander intentaba invariablemente invitarle a su casa, asegurándose de que le invitarían a la mesa. A Andrei le iban bastante bien los estudios, sobre todo teniendo en cuenta su entorno familiar, pero no sin dificultades. ¿Cómo no puedes entenderlo? Tienes que estudiar para entrar a la universidad. Alexander explicaba acaloradamente cosas tan simples a su juicio a su amigo en su habitación. Bueno, ¿quieres que te ayude con álgebra? Lo aplicaremos juntos. En general, Alexander prácticamente adoptó a su desafortunado amigo. Los padres de Alexander y María eran en general personas receptivas y no avaras, pero miraban con cierta preocupación el desinterés de su hijo. En su opinión, Alexander estaba yendo demasiado lejos. «Bueno, ¿en qué piensas?», exclamó Alexander desconcertado. «Sabes lo gran tipo que es. No es codicioso, no envidia a nadie. Probablemente tropezó de repente. No, mamá, Andrei es un tipo excelente». Alexander puso fin a la discusión con confianza. Mamá negó escéptica con la cabeza, pero no quería discutir con el dictador de su casa. La única persona de su familia que compartía la opinión de Alexander sobre Andrei era María. Pero nadie lo sabía porque era el secreto más íntimo
más aterrador y más sincero de María. Andrei le caía bien. Era atractivo posiblemente por su actitud tranquila. María apreciaba la elegancia con la que manejaba las difíciles circunstancias de su vida. Un incidente les unió mucho más. De hecho, fue un desafortunado accidente. En un 10º curso, durante un entrenamiento del equipo de baloncesto, Alexander, en un impulso salvaje de capitán, cubrió toda la cancha y cayó de forma tan desastrosa que se rompió una pierna. La fractura era tan compleja con desplazamiento, y Alexander se encontró no solo escayolado, sino también en posición de decúbito, al menos durante un tiempo. Para el hiperactivo Alejandro, que como se vio, no tenía ni idea de cómo estar enfermo, esa situación era insoportable. Sufría de inactividad e inmovilidad forzada. Lloriqueaba, tenía rabietas y atormentaba a sus padres y a María con el constante mal humor. Para ellos, que estaban acostumbrados a un hijo y un hermano completamente distintos, siempre alegre, rebosante de energía, ideas y actividades, el estado de Alexander era doblemente difícil. En esa situación, Andrei se convirtió en un auténtico salvador. Venía a ver a su amigo todos los días, le llevaba la tarea, le contaba las novelas del colegio y del barrio. Soportaba pacientemente los repentinos arrebatos de irritabilidad y mal humor de Alexander. A pesar del abierto y aparentemente enfado de Alexander, Andrei toleraba pacientemente todas sus travesuras. Cuando salía de la habitación de Alexander, Andrei se encontraba literalmente en el abrazo agradecido de su familia. Mamá sentaba a Andrei a la mesa e intentaba alimentarlo al máximo, mientras papá preguntaba educadamente por las noticias y cómo iba la vida. Y María simplemente se sentaba a un lado fingiendo leer. Mientras tanto, observaba al chico a través de sus pestañas y de pronto se dio cuenta de que en realidad era bastante atractivo, aunque tenía algunos rasgos ligeramente irregulares, una nariz demasiado torcida, una cara algo alargada. Al juntarlos, todo formaba un rostro perfectamente agradable, con una sonrisa inteligente y ojos moteados de color verde avellana. Esa observación sobre las motas de sus ojos, en particular, alarmó a María. Intentó preguntarse por qué estaba pasando, y admitió sinceramente que Andrei parecía gustarle. Por las tardes, María iba a una escuela de arte situada no muy lejos, a 15 minutos a pie de su casa, pero tenía que atravesar los patios. Cuando el crepúsculo de principio de otoño o invierno descendía sobre la ciudad, pasear por los alrededores se hacía menos agradable. María no veía nada especial en ello, pero su madre estaba terriblemente preocupada y regañaba regularmente a su padre o a Alexander, según quien estuviera en casa, para que acompañaran o se encontraran accidentalmente con la joven artista. Al enterarse, Andrei se ofreció voluntario para acompañar a María a la escuela de arte. A María le encantaba pasear sola, y solía protestar para que no la acompañaran ni la recogieran. Pero esta vez, por alguna razón, quedó callada. Pero su madre estaba muy contenta, y se lo agradeció profusamente a Andrei. En general, María, acompañada por Andrei, iba a clases de arte. La conversación de alguna manera no fluyó, y durante todo el camino hacia el estudio donde tomaba clases, apenas intercambiaron palabras. Cansada de ese silencio incómodo, con alivio dijo «gracias» y desapareció tras la puerta. Durante la clase, María se olvidó por completo de su compañero. ¡Qué sorpresa se llevó! Al ver a Andrei cuando salió a la calle, estaba bajo un árbol esperando pacientemente. Al ver a María sorprendida, se acercó a ella. «Vamos, igual te acompaño a casa. Hay una compañía no muy agradable merodeando por allí», dijo Andrei. «¿Dónde? Son esos». María señaló a un grupo de 3 o 4 chicos que estaban a un lado. «No da miedo, los conozco. O mejor dicho, ellos conocen a Alexander. Entonces ellos me conocen. Entonces yo». María se confundió sobre quién conoce a quién y se calló. «Escucha, María, de alguna manera no conseguimos mantener una conversación. Seguro que piensas que soy un tonto disecado, ¿verdad?», preguntó Andrei de sopetón. «¿Por qué?
Realmente no lo creo. En absoluto, no lo eres. De repente se echaron a reír juntos, y fue como si se hubiera roto el hielo entre ellos. Durante el relativo corto trayecto de vuelta a casa, charlaron libremente sobre diversos temas. Por primera vez en su vida, María, esencialmente una chica adulta, congenió con su hermano. Le hablaba como un interlocutor interesante. No había el atisbo de condescendencia que siempre tenía su hermano cuando hablaba con ella. Y así continuó a partir de entonces. Después de ver cómo estaba Alexander y de recibir una ración de comida y agradecimiento de su madre, Andrei acompañó a María a la escuela de arte. Por supuesto, los días que tenía clase. Pronto María empezó a lamentar no tener clases todos los días, e incluso pidió una clase extra, aunque no estuviera programada. La razón, por supuesto, era Andrei. Pasar a su lado por la calle y escuchar su voz. Encontraron muchos temas de conversación, o mejor dicho, los monólogos de Andrei. María escuchaba más que hablaba. Andrei resultó ser un excelente narrador. Además, estaba lleno de sorpresas. Un día María se fijó que Andrei tenía un perro. Se sorprendió, porque su hermano Alexander nunca lo había mencionado. Cuando le preguntó por el perro, Andrei reaccionó de forma extraña, diciendo que no hablaba del perro con nadie. María se sintió incómoda. Pasó el tiempo, y Alexander se recuperó de su lesión. Las visitas de Andrei se hicieron menos frecuentes. Un día, María vio a Andrei entrando en el patio con una chica, abrazándola por la cintura. Sintió que se le acababa la vida, y lloró por horas. Al día siguiente, Alexander mencionó casualmente que la chica era la prima de Andrei. María se sintió aliviada al saber que no era su novia. Decidió que debía ver más de Andrei, así que pensó en pedir un perro a sus padres como excusa, pero no estaba preparada para esa responsabilidad, así que no lo hizo. Pasaron 4 años. María creció y se volvió muy guapa. Alexander se enamoró apasionadamente de Inga, una chica muy igual y bella. Quería casarse con ella, pero Inga se fue con Andrei. Alexander quedó destrozado. María se graduó y trabajó tranquila y exitosamente. Alexander se recuperó, se graduó y tuvo un pequeño negocio. No volvió a tener novia ni amigo íntimo. Un día, la amiga de María del instituto Inga le invitó a unas vacaciones en la casa de un tío cerca del mar. A María le encantó la habitación con vista al mar. Fueron a la playa el día siguiente. Disfrutaron del final de la temporada con pocos turistas. Pasearon, bebieron cócteles y escucharon las olas. María disfrutó cada minuto y su piel se bronceaba. «María, qué guapa estás», dijo Inga sinceramente tras una semana de vacaciones en el mar, mirando a María. «Eres como una estrella. Deberías vivir aquí, seguro». «Bueno, las dos somos bellezas, eso seguro, en pantalón corto y camiseta de tirantes», respondió María. Sin embargo, sin presumir demasiado, sabía que ahora sí que estaba estupenda. «A propósito de pantalones cortos y camisetas sin mangas, ¿te has llevado algún vestido?» «Por la mañana vi al tío. Mañana es su cumpleaños. Habrá invitados, él nos invita, si estamos interesados en unirnos». «Bueno, él te invitó», María se rió. «Creo que yo solo soy su accesorio». «No, dijo exactamente. Te invito a ti y a tu encantadora amiga, María. Vamos, quién sabe, a lo mejor te encontramos un novio. Ahora eres una belleza deslumbrante que bien podrías quedarte aquí para siempre», rió Inga. «Es una oferta tentadora. Me lo pensaré». Llevaba consigo un vestido. Y qué magnífico vestido de noche. De la mejor tela ligera de punto, color café claro, con un ligero brillo dorado. El vestido le sentaba como un guante. Ceñía su esbelta figura y dejaba la espalda al descubierto, atrayendo las miradas hacia la alta altura del muslo, completando el look con unos zapatos de tacón alto, maquillaje muy ligero y un peinado de aspecto despeinado y despreocupado.
María quedó muy satisfecha. Al ver a María totalmente preparada, Inga quedó helada de admiración. «Vaya, María. Simplemente es un crimen contra la humanidad no mostrar tanta belleza. Debes perdonarme, pero ni siquiera me acercaré a ti en la fiesta. No quiero ser un ratón gris a tu sombra», bromeó Inga. La velada se organizó maravillosamente, como solo puede hacerse bajo el cielo del sur. En la terraza, bajo un enorme toldo a rayas, se colocaron mesas con flores, aperitivos y alcohol. Los invitados deambularon ligeramente entre las mesas, y las conversaciones fluían suave y pausadamente. Sonaba una música suave que no molestaba a nadie, y una suave brisa marina agitaba las hojas de las palmeras. María estaba realmente deslumbrante en ese ambiente ligeramente extraño. No paraba de recibir miradas de admiración y valoración de hombres y mujeres, y se sentía como una estrella no oficial de la velada. Tras felicitar al cumpleañero, le hizo la entrega de un regalo comprado junto con Inga. A cambio, María recibió un cumplido entusiasta de su tío, tras lo cual tomó una copa de champán y se apartó. Todo era perfecto, excepto por una cosa. A María le molestaba la sensación de que de repente veía algo muy familiar, pero no podía entender lo que era. Además, sintió que alguien entre los invitados le escrutaba con mucha atención. Era diferente. Un par de veces sintió la intensa mirada de uno de los asistentes. Intentó mirar alrededor, captar esa mirada e identificar su origen, pero no pudo. Todo esto la molestaba cada vez más. Incluso empezó a pensar en cómo marcharse de forma educada y discreta. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz suave. «Aún así, no me reconociste». María se volteó lentamente. Ante ella estaba Andrei. «Hola, María. ¿Eres tú de verdad?». Hizo una pausa y añadió. «No quiero hablar con clichés. Probablemente los he oído 1000 veces, pero estás impresionante. No te reconocí inmediatamente, no te mentiré». «¿Y tú? Probablemente no me habrías reconocido si no te hubiera hablado. No has cambiado mucho. Y por cierto, toda la noche tuve la sensación de ver a alguien conocido. Así que eras tú. Sabes que basta. Nos hemos reconocido, es lo que importa». Al principio la conversación no fluyó bien. Los recuerdos que compartían eran de la infancia, muy antiguos. «Sabes», dijo María, «probablemente necesitemos conocernos de nuevo. Si te interesa, puedo contarte cómo he vivido todos estos años». Andrei le contó que tras dejar su ciudad natal, vivió varios años en otra ciudad costera con su mujer. Al mencionarla a la mujer de Andrei, María se tapó los ojos y se recostó en el respaldo de la silla. Se acercaban a una línea muy peligrosa, donde se encontraban el amor roto, la indecisión de Inga y la traición de Andrei. Aunque abierta y sincera, seguía siendo la traición de Andrei. Él se quedó callado como si esperara preguntas de María, pero no dijo nada. Continuó su relato. Desde hace 2 años que vive en la ciudad. Disfruta del maravilloso clima y tiene un pequeño negocio. En general está contento. ¿Y familia? ¿Tienes familia? María se decidió por fin a hacer la pregunta. Si te interesa la pregunta, estoy casado. Sí, estoy casado. Pero mi mujer no está acá, ni va a estar. De repente María comprendió claramente que no le importaba en absoluto si Andrei tenía esposo o no. Le daba igual que su comportamiento y sus deseos se ajustaran a la moral. Delante de ella estaba el hombre al que aparentemente había amado toda la vida. La cálida noche del sur seducía, envolvía y ahogaba los restos de sentido común que quedaban en ella. María deseaba desesperadamente estar con Andrei. Lo que pasara después no importaba. Obviamente Andrei había leído todo eso en sus ojos, y sin decir una palabra, se levantaron de la mesa. Andrei tomó a María de la mano. Le costó mucho esfuerzo atravesar tranquilamente como si no hubiera pasado nada la terraza, pasando por delante de las mesas con golosinas e invitados. No llegaron a la habitación del hotel. De repente Andrei tiró de su mano.
y la condujo directamente a través del césped, alejándose del camino iluminado. Se deshizo bruscamente de su chaqueta en la hierba y se volteó a María. Fue una auténtica explosión de sentimientos y sensualidad. Se rasgaron la ropa. Se abrazaron con fuerza, como si quisieran asfixiarse mutuamente. María se mordió los labios, intentando contener los gemidos y gritos que brotaban. Andrei quitó sus lágrimas de la cara con un beso. No sabía cuánto tiempo había pasado, tumbados uno junto al otro sobre la arrugada chaqueta, contemplando el cielo. Permanecieron callados. María, deberíamos levantarnos del suelo y buscar una cama. Ya sabes, podría mentir así durante mucho tiempo. La mañana fue mágica. María despertó en su propia cama y su amado estaba a su lado. ¿Cuánto tiempo soñó con eso? Estaba tumbada mirando a Andrei a través de las pestañas. ¿Cómo estás?, Andrei preguntó de repente sin abrir los ojos. ¿Cómo estoy? Estoy muy bien. Pero tú, María, no tienes tan buen aspecto como ayer. Pensaba que me había llevado a la cama a una supermodelo. Se levantó de un salto y trató de golpear a Andrei en la cabeza con una almohada, mientras él la interceptaba y la ponía encima de él al mismo tiempo, besándole la cara, el cuello, los hombros. Y de nuevo, hubo una explosión de gemidos que no podían contener. María no se dio cuenta cuando se quedó dormida después de la apasionada noche que pasaron juntos. No le sorprendió. Cuando abrió los ojos se dio cuenta de que Andrei no estaba allí y que todo había sido un cuento de hadas, un sueño. Tal vez todo fue un sueño, un delirio. María sintió miedo de repente. Como si respondiera a sus pensamientos, la puerta de la habitación se abrió y Andrei apareció en el umbral. Llevaba la camisa blanca de tela fina desabrochada sobre el pecho bronceado. En sus manos sostenía una bandeja de desayuno, bellamente dispuesta como en las películas más románticas. El propio Andrei parecía increíblemente guapo en aquel momento. María sintió una pasión dulce y atormentadora. Deseaba a Andrei con todo su ser y no podía hacer nada para evitarlo. Andrei la miró atentamente. Dejó la bandeja con cuidado en el suelo junto a la cama y empezó a desabrocharse la camisa. Completamente agotados por su intimidad anterior, se tumbaron en la cama en silencio. «Te quiero», se limitó a decir María. Andrei se volteó, la abrazó y la besó suavemente. Inga estaba de pie en medio de la habitación donde María vivía sola desde aquella fatídica noche que conoció a Andrei. Inga miró a su amiga con escepticismo y preguntó: «No lo entiendo, ¿no te vas a casa? ¿Cuándo volverás?» «Inga, me quedo. No sé cuánto, pero espero que sea toda mi vida». Inga quedó perpleja y preocupada mientras miraba a María. «María, ¿estás seguro?» «Bueno, depende de ti. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. La temporada se acaba y la habitación estará disponible. Solo que María es todo extraño», intervino María. «Lo quiero desde que tengo 15 años. Ahora estoy con él. ¿Qué tiene eso de malo y de extraño? Lo único extraño y malo es que tuve que esperar tanto». María rió, extendió los brazos, cayendo de espaldas sobre la cama. «Bueno, ya que es así, me alegro por ti. Me alegro de verdad». Inga siguió metiendo la maleta con sus pertenencias dispersas. Esa misma tarde Inga volvió de vuelta a casa. María hizo una llamada a su ciudad natal y consiguió arreglar algo en el trabajo, pidiendo otro mes de permiso, gracias a su buena reputación. Resolvió fácilmente el problema. Tratar con su madre fue bastante más difícil. Con su intuición, María podía sentir que algo no iba bien. Además, estaba totalmente fuera del estilo de María, que siempre buscó el orden y la coherencia en su vida. «¿Qué significa que te quedas, María? ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí?», dijo preocupada su madre al teléfono. «Querida mamá, todo está bien. Es que es esto tan maravilloso que ahora mismo no tengo fuerzas para irme. Puedo permitirme una locura, un capricho nada más». María hizo todo lo posible para que su madre tuviera la impresión de que su hija era feliz, alegre y despreocupada. Porque lo intentaba. Así es como era. En cuanto al motivo principal de este comportamiento despreocupado y alegre, María no tenía intención de compartirlo con su madre, al menos por el momento.
Los recuerdos de su familia relacionados con Andrei y toda aquella historia con Alexander, su fracasado prometido, no eran, por decirlo suavemente, los mejores. La propia María intentaba no pensar en ello. A veces, cuando estaba sola consigo misma, alguna voz en su interior le preguntaba: ¿estás traicionando a tu hermano al estar ahora con Andrei? No debería haber ignorado a Andrei aquella noche, vertiéndole un frío desprecio. No debería haber reprimido mis sentimientos por este hombre. No le debo nada a nadie. Quiero ser feliz, y solo puedo serlo con Andrei, respondió su voz interior. Lamento que nuestros destinos, el mío, el de Andrei y el de Alexander, y el de esta mujer aquí que se interpuso entre todos nosotros, estén entrelazados, pero quiero estar con él aquí y ahora. Y nada más me importa. María pasó un mes muy feliz con Andrei. Para ella, él se había convertido en lo más importante de su vida. Se veían casi a diario. Durante el día, mientras Andrei trabajaba, María paseaba y descansaba en la playa. Por la noche, él la llevaba a pasear. María sabía que pronto tendrían que separarse y volver a sus vidas normales. Se preparó para la despedida, pero secretamente albergaba la esperanza de que Andrei no quisiera separarse. De repente, María se dio cuenta de que estaba embarazada. Una tarde, cuando Andrei llegó, ella intentó decírselo, pero él lo pospuso para más tarde. Esa noche, acostados a oscuras, María le contó que estaba embarazada. Andrei dijo que hablarían al día siguiente y durmió. María esperaba una reacción de felicidad, pero él actuó con calma. Pensó que eso era una reacción madura, no infantil. A la mañana siguiente, María despertó muy feliz. Esperaba que Andrei entrara con el desayuno y celebrara la noticia, pero él no estaba. Pasó media hora y María fue a buscarlo. Andrei estaba leyendo una revista vestido normalmente. No parecía ni un hombre feliz, pero María pensó que no significaba nada. Andrei siguió mirando la revista unos segundos más, y finalmente, con mucho esfuerzo, apartó la mirada. La miró por fin a los ojos. Su expresión era completamente neutra. No había ni emoción ni alegría, solo una leve vergüenza. Buenos días, María. Escucha, tenemos que hablar. Era evidente que Andrei se esforzaba por encontrar las palabras adecuadas. Sin embargo, María ya no lo necesitaba. Lo comprendió de inmediato. No podía volver tan rápido de su feliz euforia. Así que siguió estúpidamente de pie en medio del salón. Por favor, perdóname todo lo que pasó. María, nos encontramos después de tantos años, y los recuerdos nos inundaron. Eres como un imán para mí, y nos tomamos una copa. Todo ocurrió en estado de embriaguez, ¿no?, ironizó María. Sin embargo, la ironía solo estaba en la superficie. Andrei se levantó de la silla y paseó por un pequeño espacio entre él y la ventana. Al parecer le ayudaba a no mirar a María, que estaba cerca. ¿Pero por qué? ¿Por qué hiciste esto? Éramos felices juntos. Tanto tú como yo fueron días increíbles, maravillosos. Te estoy agradecido, pero... Pero... María luchó por no gritar. Pero no puedo quedarme contigo, María. Perdóname, no puedo más. Estoy casado. Probablemente lo olvidaste. No, eres tú el que probablemente olvidó que estaba casado, y no ha pensado en ello desde hace más de un mes. María, mi vida es complicada. No puedo dejar a mi mujer y además, nunca te dije que te amaba. Cierto, no lo has dicho. Y no te engañé ni un solo minuto. Fue tu elección. Cierto, no me engañaste. María siguió respondiéndose en automático. De repente sintió que oía todo lo que Andrei decía como a través de una gruesa capa de agua, como si estuviera en un acuario, y él murmuraba palabras que llegaban amortiguadas a sus oídos. No quiero ser un villano. Estoy dispuesto a pagarlo todo. Bien, si no quieres a un niño, no lo habrá. No te preocupes, dijo María en tono glacial, tratando de mantener la compostura. María, escucha. Tengo una petición para ti. Te lo ruego, por favor, nunca aparezcas en mi vida. Andrei miró a María.
Quiso decir algo, pero no pudo. Sin mirar atrás salió, cerrando cuidadosamente la puerta. 2 días más tarde, María volvió a casa después de un mes. Sol, mar, amor y sexo. Tenía un aspecto increíble. Su madre, al verla con admiración, le dirigió una gran mirada y dijo: «Tenía razón al tomarte un descanso. Te ves impresionante, María». Aceptando el interesante torrente de cumplidos, María reflexionó sobre sí misma. Pasaba el tiempo y aún no había visitado al médico. Observaba los cambios en sí misma y sobre todo intentaba responder a la pregunta más crucial de su vida. ¿Quería tener a ese hijo? Incapaz de encontrar una respuesta, un mes después de regresar del sur, por fin concretó una cita y se sometió a un examen. Se confirmó el embarazo, que ya estaba de 10 semanas. Eso significaba que había quedado embarazada después de su primera noche juntos, aquella magnífica y mágica noche, bajo las estrellas. Una anciana obstetra observó atentamente a María. En sus ojos no había ni condena, ni comprensión, ni apoyo. Pertenecían a una profesional que llevaba mucho tiempo incapacitada para juzgar las acciones de las mujeres que acudían a ella. «¿Entonces quieres abortar?», preguntó, anotando algo rápidamente. Parecía como si le hubiera dado a María una pausa para recapacitar y decir no, pero María no se atrevió a verbalizar el deseo de acabar con el hijo de Andrei. «No te aburriré con la larga explicación de lo inmoral que es el aborto. De acuerdo. Eres adulta, inteligente, hermosa. Y probablemente tienes razones para planteártelo. No tienes ninguna indicación médica específica para abortar. Probablemente lo sepas, no eres una víctima de violencia, tu embarazo no es una amenaza a la vida, no padeces de ninguna enfermedad mortal, correcto. Pero debes saber algo importante. Aquí están los resultados del examen». El médico empujó un formulario a María. «No voy a entrar en detalles, no te servirá de nada. Diré lo más importante en palabras sencillas. Si abortas ahora, escucha, nunca podrás tener hijos, y lo que hagas será irreversible para ti». María se sentó y se quedó mirando la superficie del escritorio. Por alguna razón, el tablero de la mesa y el dibujo de la madera que lo cubría retenían su mirada con fuerza. «¿Me oyes, María? La decisión final depende, por supuesto, de ti. Los abortos voluntarios no están prohibidos en este país, y tu edad gestacional aún lo permite. Te advierto las consecuencias. Piénsalo bien, si lo decides, vuelve». «Gracias, doctor». María se levantó. Al cabo de unos minutos, vio la figura de María avanzando lentamente por el callejón. Sonrió de repente y dijo en voz alta: «No, ella no vendrá, no volverá. Buena suerte, chica». Pasaron un par de meses, y María aún no había reunido el valor suficiente para informar a su familia. Pero no necesitaba decirle a su madre que estaba embarazada. Mamá siempre supo de ella y de Alexander. Sentía hasta el más mínimo cambio en su carácter y su comportamiento en su cuerpo. Al fin y al cabo, por eso es madre. «Hija mía, ¿quieres decirme algo?», le preguntó a María un fin de semana. «Por ejemplo, de tus vacaciones». «Mis vacaciones, todo bien, maravilloso». «Bueno, ¿y cuál es la fecha prevista para el pequeño?». María quedó helada. «María, no juegues conmigo». «4 meses», murmuró María. «Entonces decidiste tener al bebé sola». «Así es, todo va bien, María». En lugar de la reprimenda, escuchó: «Qué mocoso tan desvergonzado. Para que mis ojos no te vieran». «Mamá». «Vamos, María, no llores. ¿De verdad creías que no lo entendería, que te echaría de la casa? Seguro que papá estará contento. Y Alexander también. Ahora no llores». «¿Qué, te has metido en un lío?», bromeó alegremente Alexander desde la puerta. No prestó atención a la mirada severa de su madre. «Entonces, ¿quién es el padre?». Alexander hizo juguetonamente la pregunta más difícil.
No, debo saber a quién pegarle por mi hermana, siguió retozando, ignorando el serio bofetón que su madre consiguió darle. Sus padres no preguntaron al respecto. María guardó silencio, pero con un ligero toque de Alexander la pregunta se formuló y quedó suspendida en el aire. Es una persona buena y decente. Todo fue un accidente. No sé, pero yo quería esto y no me arrepiento de nada. Y quiero a este niño. Es mi hijo. Ya has tenido bastante, refunfuñó mamá. Fuera de aquí, por el amor de Dios. Al cabo de un rato, el tranquilo Alejandro se asomó por la habitación de su hermana. María, ¿estás bien? Ay, me has asustado. De repente María estalló en una carcajada. Al ver que María no se alteraba, Alexander se acercó tímidamente a ella y se sentó como de costumbre, de espaldas en el sofá. ¿De qué nos reímos? Sabes, acabas de llamarme María por primera vez en mi vida. Tu cara, debo decir, un poco tonta. Ten cuidado de no dar a luz de la risa. María, perdóname, tonta, que sepas siempre que estaré aquí. Y querré a tu sobrina o sobrino, e incluso más si es una sobrina. Alexander dijo esa frase con voz sospechosamente temblorosa, enterrando la cara en la almohada de María. Y por favor, perdóname tú también, Alexander, dijo María suavemente, abrazando los hombros de su hermano. El embarazo de María fue fácil, no le causó ningún problema ni preocupación. Ella siguió trabajando, acostumbrándose a las miradas de sorpresa y de interrogación. Sin embargo, con el paso de los días esas miradas fueron disminuyendo, y todo el mundo se acostumbró a la situación de María. Además, cada uno tenía tantos asuntos y preocupaciones propios que no tenía tiempo de pensar en los demás. A los pocos verdaderos amigos que preguntaban, ¿quién es el padre?, María dio una respuesta concisa y suficiente. Un hombre. La gente que rodeaba a María tenía tacto y no se metía en sus asuntos. El tiempo pasaba y el parto se acercaba a los 7 meses. Definitivamente una chica, dijo el especialista jefe de la ciudad durante las revisiones de María. El bebé que llevaba dentro ya daba patadas perceptibles, pero de repente los movimientos disminuyeron. María, muerta de miedo, corrió al hospital. María, todo va bien, le aseguró el médico. Descansa un poco, toma medicamentos de apoyo y todo irá bien. María pasó el tiempo necesario para el hospital y luego volvió a casa. Afuera era un verdadero comienzo de primavera. Abril acababa de empezar y estaba ocupando el barrio los restos de nieve sucia de las calles. El día era increíblemente claro y soleado. Y María, con placer, imaginó su paseo al aire libre, tan delicioso después del sofoco del hospital. Tras recoger sus documentos y pertenencias, María salió a la sala de recepción. Estaba casi vacía, salvo por alguien sentado extrañamente encorvado y con la cabeza entre las manos en el rincón más alejado. María se sentó en una silla para guardar sus documentos en el bolso y de repente, en silencio de la sala vacía, se oyó un gemido. María se sobresaltó por la sorpresa y dejó caer el pasaporte al suelo. Era una situación normal. No pasa nada si una persona se agacha a recoger un objeto caído. Pero cuando tienes delante una barriga bastante grande que impide agacharte, una tarea sencilla se convierte en toda una atracción. María se inclinó de lado y tomó el pasaporte. Quedó paralizada. Volvió a oírse el mismo sonido, procedente de la figura de la esquina. María miró a su alrededor, pero no había nadie cerca. En aquel sonido oía tristeza y dolor, que simplemente no podía levantarse e irse. Mirando de nuevo a su alrededor, con la esperanza de que alguien viniera en su ayuda, María se acercó a la solitaria persona sentada. Sin duda era un hombre. María se acercó y preguntó: «Lo siento, ¿estás bien?». Alargó la mano y tocó el hombro del hombre. Sin levantar la cabeza, el desconocido cogió la mano de María, se la llevó a la cara y rompió a llorar. La situación era terrible y extraña. María estaba de pie.
en medio de la sala de recepción del hospital de maternidad, sujetándose asustada el estómago, mientras su otra mano era empapada en lágrimas por un hombre completamente desconocido. María miró ansiosa a su alrededor, y desde el otro extremo de la sala de recepción, una mujer con bata médica se apresuró a ella. «Por favor, ayuda». María se volteó, sintiendo que el hombre le apretaba la mano cada vez con más fuerza. «Cálmate, por favor. ¿Me oyes? Suelta a la niña. Ya la has asustado bastante. Está a punto de dar a luz aquí mismo. Vamos, suéltale la mano. Eso es», hablándole como si fuera un niño, pasando de tú a tú. La enfermera intentó hacer entrar en razón al hombre y liberar la mano de María de su agarre. El hombre se levantó la cara manchada en lágrimas, sin soltar aún la mano de María, y de pronto gimió. «¿Por qué? ¿Qué hacemos ahora?». Otras 2 personas con uniforme médico corrieron a ellos. Soltaron la mano de María y, cogiendo al hombre por los codos, lo llevaron a alguna parte. «¿Miedo?», preguntó María, cuidando del grupo que se marchaba. A su lado estaba la enfermera que acababa de luchar por la mano de María. «No te enfades con él si te ha asustado. No es del mismo. Es comprensible. Perderlo todo en un día, tanto a su mujer como a su hijo». La mujer negó con la cabeza. «¿Cómo? ¿Por qué?», susurró María. «Su esposa murió durante el parto hoy. El bebé no sobrevivió. Y así es como». La enfermera suspiró pesadamente. María quedó en blanco. Todas sus penas, pérdidas y emociones, incluso la pérdida de Andrei, parecían nimiedades comparadas con el enorme e irreparable dolor del hombre desconocido. Después de estar sentado un rato, se levantó para irse por fin a casa y de repente se fijó en un pequeño trozo de papel, donde había estado sentado el desafortunado viudo. Volvió a agacharse y, siguiendo el método que ya había probado, lo tomó. Era una tarjeta de visita. Sin saber por qué, María se guardó el papel en el bolsillo del abrigo. La vida de María siguió su curso, dedicada por completo al inminente acontecimiento de dar a luz a una niña. Sin embargo, incluso en ese estado de miedo, María no podía evitar pensar en el desconocido desconsolado, el hombre solitario sentado en el banco de la recepción, sin nadie que le diera la bienvenida. Finalmente se convenció a sí misma. Si al menos estuviera vivo. Y por costumbre, regañándose a sí misma, decidió llamar al número que figuraba en la tarjeta de visita. Era un tal Oleg Petrovich, pero podría haber sido una persona totalmente distinta. Al cabo de unos timbres, contestó una voz masculina ronca. «Te escucho, hola». «Hola. Hola, ¿eres tú?». Empezando la conversación de manera idiota, la persona al otro lado parecía desconcertada y permanecía en silencio. «Lo siento, discúlpame. No sé si estoy llamando a la persona adecuada». El silencio al otro lado de la línea parecía más desconcertante. «Dime, ¿llorabas en la recepción de la maternidad hace 2 semanas?» «Lo siento. Por favor, perdóname. Supongo que soy una idiota, pero quería asegurarme de que todo está bien contigo. Y lo siento de nuevo. Te deseo lo mejor». «Espera, no cuelgues. Soy yo. Casi te hago daño en la mano. Te pido disculpas, estaba un poco fuera de mí. Seguro que te lo han explicado». Hizo una pausa. «¿Cómo te llamas?» «María». «María, ¿estás embarazada?» «Me he dado cuenta bien». «Sí, estoy embarazada». «Tengo una propuesta para ti. Dime, ¿has comprado ya las cosas para tu bebé? Un cochecito, una cuna, cosas varias». «No, todavía no». «Por favor, no te ofendas si no lo rechaces. Mi mujer y yo esperábamos una niña. Era una niña muy esperada y querida. Estaba tan contento.
Compré todo lo mejor. Está intacto en las cajas. Paso por delante y me cuesta mucho, pero por alguna razón no puedo devolverlo. Es una tontería, pero no puedo. No lo sé, probablemente no debería. Sí que puedes, María. Claro que puedes. Dime la dirección y te lo llevaré todo. Que venga tu marido y que se lo lleve. No tengo marido. Lo siento. Entonces dime, ¿dónde te llevo las cosas? Al día siguiente, a las 2 en punto, un jeep negro muy grande se detuvo ante su casa. Ardiendo de impaciencia, María, acompañada de Alexander, a quien había contado el día anterior y que exigía que la llevaran como un guardia y ayudante, esperó en la entrada. Al ver el coche, Alexander silbó respetuosamente. No sabe nada de coches, pero desde niña reconoce varias modulaciones del silbido de su querido hermano. María comprendió que el coche pertenecía a un desconocido. Era muy serio y aparentemente muy caro. Un hombre de mediana estatura, delgado y en forma, bajó del coche. María no recordaba sus rasgos del primer encuentro. De hecho, apenas lo vio entonces. Lo que apareció ante ella estaba maltrecho e hinchado. Apenas se parecía a un rostro humano. Ahora, ante María se alzaba un hombre de espesa cabellera oscura y ligeramente tocada por las canas. Las sombras oscuras bajo sus ojos estropeaban un poco su rostro. Pero en cuanto sonreía, se volvía vivo y brillante. En conjunto, un tipo muy apuesto, pensó María. El hombre le tendió la mano. Hola, María. Soy Oleg. Por alguna razón, María se sintió nerviosa. Mientras tanto, Oleg dirigió una mirada interrogante a Alexander. Alexander se presentó ceremoniosamente y por alguna razón añadió: soy el hermano de María. Bien, entonces empecemos a descargar. Oleg abrió la puerta trasera del coche. María, ¿te preguntaste cuánto cuesta todo esto? Preguntó Alexander nervioso al oído, arrastrando otra caja junto a ella. Oleg, por favor, no te molestes. Eso es todo. No puedo ni imaginar cuánto. Vamos, María. No he venido a regatear. Por favor, no te enfades. No tienes ni idea de lo mucho que esto me facilita las cosas, y si me permites visitarte más tarde, me salvarás por completo. De acuerdo, María. Te diré más tarde cuánto cuesta el coche y cuántos relojes lleva en la muñeca. Alexander se cubrió juguetonamente la cabeza con las manos, justo a tiempo para evitar una bofeteada de su hermana. Bueno, por ahora parece que está todo. Oleg volvió a echar un vistazo al maletero del coche y cerró la puerta, volteándose a María. Quería decir gracias. Podría haberme arrancado el brazo, asustarme y gritar. Pero sentí la presencia de una persona viva cerca, el calor de alguien, y se me hizo más fácil. Se quedaron un rato en silencio. Bueno, no has contestado, María. ¿Puedo visitarte alguna vez o es inapropiado, incómodo? Bueno, el padre de mi hijo no está por aquí, al menos no nos necesita ni a mí ni a mi hijo. María inexplicablemente hablaba abiertamente y con facilidad a esa persona esencialmente desconocida sobre cosas que probablemente dudaría en contar incluso a un amigo íntimo. Vivo con mis padres y mis hermanos. Ya conoces. Puedes venir si quieres. Estaremos encantados. Realmente quiero. Gracias, María. Cuídate y mantente sana. Cuando faltaba poco para el parto, Oleg le recordó su presencia 2 veces. La primera, cuando María trajo una cesta de frutas grande que parecía una cuba de la colada y apenas cabía por la puerta. La segunda vez la llamó por teléfono para preguntar por su bienestar y saber cuándo daría a luz María. Rezaré por ti, María.
Digamos que se encuentra mal. Dile que venga urgentemente». Alexander fingió estar preocupado. Dando vuelta cerca, empezó a aparecer por el piso de los padres de María con más frecuencia a medida que se acercaba la fecha señalada por los médicos. «María, no seas tonta, no pierdas el tiempo. Eres muy buena por lo que veo. Si yo fuera una embarazada, no lo dejaría escapar. Alexander, te has vuelto loco. Perdió a su mujer y a su hijo hace 2 meses. Perdió a su mujer, pero te encontró a ti. Muy bien, María. Debes vivir. Por cierto, dime, ¿cuánto cuesta su coche? Déjame en paz». María le hizo un gesto a Alexander para que se fuera. Incluso sin las burbujas de Alexander, comprendía perfectamente que Oleg era una persona muy rica. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta el cochecito que te regaló? Ella misma lo miró en internet. El precio la sorprendió. Sinceramente, María no recordaba gran cosa del parto. Las contracciones empezaron un día antes de la fecha prevista. Por la mañana de repente se volvieron muy dolorosas, y María, apenas levantada en la cama, se arrastró a la puerta de su habitación. La primera persona que vio fue Alexander. Por su cara, que parecía completamente distinta, lo entendió todo sin palabras. «Mamá», gritó Alexander. Por lo que María quedó momentáneamente olvidada de dolor. Parecía que toda la casa se le había enterado del suceso. «Mamá, está empezando. Voy a dar a luz». Alexander gritó como una sirena antiaérea, al menos con la misma intensidad. María, agarrándose el estómago, se deslizó por la pared, temblando de risa silenciosa mezclada con dolor. Llevaron a María a la maternidad y le dieron un pequeño disgusto. O mejor dicho, ella se dio un pequeño disgusto a sí misma, intentando empujar al mundo a alguien tan grande. Finalmente, se oyó un chillido, y María se sintió como un globo desinflado. Todo había terminado. Junto a María yacía su hija, su pequeña. Toda una comitiva acudió a llevársela de la maternidad. Sus padres, por supuesto, absolutamente enloquecidos, y aparentemente más encantados y preocupados que nadie. Alexander y Oleg, de pie a un lado, con un ramo de flores increíble por su belleza y exotismo. La enfermera, como manda la tradición, sacó al pequeño y dudó entre ellos durante un largo rato, incapaz de decidir a quién entregárselo. Finalmente, guiada por alguna extraña lógica, probablemente basada en su seriedad, se dirigió a Oleg. «Aquí tienes, papá, cógela». Con las manos temblorosas, Oleg cogió al pequeño, y con pasos torpes y de madera, como si sostuviera un jarrón de cristal más fino, se volvió a María. «María, felicidades a los dos», dijo Oleg, entregando la pequeña a su madre. María le miró con los ojos brillantes. «Y tú también serás feliz, Oleg. Ya verás». El primer año de la niña estuvo, como de costumbre, repleto de acontecimientos, hasta la saciedad. Irina, como llamaron a la niña, era inquieta, exigente, charlatana y alegre. Todo el mundo bromeaba diciendo que se parecía a su tío Alexander, que estaba de acuerdo y adoraba apasionadamente a su sobrina. Durante ese tiempo, María recibió varios saludos en forma de flores, frutas y juguetes para la pequeña. A veces, con una ligera tristeza y calidez, pensaba en esa persona desesperadamente sola, Oleg. Irina cumplió 1 año, un maravilloso día de abril. Fueron a pasear, o mejor dicho, fue María, e Irina iba en cochecito. Aunque ya era bastante vivaracha y segura de sí misma, aún tropezaba con sus fuertes piernas regordetas. Al salir de la penumbra de la entrada, María entrecerró los ojos por el sol brillante y no se fijó inmediatamente en la persona que estaba sentada en el banco junto a la entrada. «María, no puedo vivir sin ti, te quiero», se limitó a decir Oleg. «¿Quieres ser mi esposa?», añadió.
Sí, se limitó a responder María. 2 años después de su boda, María le dijo a Oleg que estaba embarazada. Al principio se sintió desbordado de felicidad. Lloró y llenó a María de flores, pero luego el miedo se apoderó de él. María comprendió lo que pasaba por su cabeza y por qué estaba tan nervioso. Temeroso de que se volviera loco de preocupación por ella, se internó en la clínica en su 6º mes de embarazo y no se levantó hasta el parto. Fue todo un reto. Y de no ser por el leal Alexander, probablemente habría perdido la cabeza. Tras dar a luz a un hijo fuerte y sano, Oleg por fin pudo decirse a sí mismo: «Esta es mi familia y soy feliz». Una tarde, Irina, de 7 años, se volvió caprichosa de repente, hasta el punto de que su hermano pequeño la apoyó sinceramente, contagiándose al parecer del mal humor. Después de ocuparse de los pequeños, María se dio cuenta que no se trataba solo del mal humor. La temperatura de Irina subió repentina y bruscamente, como es típico en los niños pequeños. Al darle la medicina, María se instaló con sus pollitos y un libro. «Mamá, quiero leche», pidió Oleg, esperando a que su madre se pusiera cómoda. La suerte quiso que no hubiera leche en casa. A Oleg no le esperaban hasta la noche, y María no quería molestarle con un asunto tan trivial. Llamó al servicio de reparto e hizo un pedido. El timbre sonó media hora después. Sobre la marcha, María abrió la puerta al mensajero, sacando su tarjeta bancaria y rebuscando aún en su bolso sin levantar la cabeza. María vio como un paquete caía al suelo, y de él manaba leche en un chorro blanco. «¿Por qué eres tan torpe?», dijo por fin María, levantando la cabeza. Delante de ella estaba Andrei, blanco como la tesa. Sin duda había cambiado con los años, pero no hasta el punto en que María le doliera el corazón al verlo. Ojalá siguiera en su corazón.